Gracias, mi hermano. Gracias. Bien, amados, buenos días. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, rica, grande, abundantemente. Y nada, y como decía mi hermano Johnny, ¿verdad? Mi corazón está gozoso esta mañana. Ven que en medio de todas las situaciones, Dios nos haya escogido como su instrumento en esta mañana para llevar su palabra. Yo no puedo negar que yo tengo, la Biblia es la palabra de Dios de principio a fin, pero no puedo negar que yo tengo personajes bíblicos favoritos, tengo pasajes favoritos, tengo muchísimas cosas favoritas en la palabra de Dios. Y en las parábolas, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, hay una que sobresale sobre la demás y es mi parábola favorita. Y yo estoy seguro que es la parábola también favorita de muchos y es la parábola del hijo pródigo. La última vez que predicamos acá, predicamos sobre la parábola del hijo pródigo. En esa ocasión le dimos un contexto, un enfoque, ¿verdad? En el hijo, en las consecuencias que trajo para ese hijo que abandonó a su papá. La consecuencia que trajo para ese hijo que estaba cómodo en casa de su padre y de buenas a primeras. No fue que el papá lo obligó a irse ni nada, sino que de buenas primeras él decidió marcharse. Y vimos ahí las situaciones que pasó ese hijo. Bueno, pues hoy vamos a ver un poquito de la parábola del hijo pródigo, pero con un enfoque diferente. Y es el padre, ¿verdad? El papel de ese papá. Recordamos que la parábola tiene tres personajes, ¿verdad? Tres personajes que fue Cristo que lo inventó eh, pero nadie podría dar, cubrir con esas tres personas diferentes tipos de situaciones. Porque nuestro Señor Jesús, no sé si ustedes se han dado cuenta, si la han leído, en realidad nuestro Señor Jesucristo, por medio de esas tres personas, nos enfoca, nos señala a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vamos a encajar con uno de los tres personajes. O bien somos ese hijo que una vez tuvo, ¿verdad?, en los caminos del Señor y de buenas a primeras dejamos todo y abandonamos, ¿verdad? Abandonamos el gozo, abandonamos las bendiciones que ese padre nos daba. O bien somos, ¿verdad?, como el hermano mayor, que en vez de gozarse cuando su hermano regresó, lo que hizo fue que se enojó, ¿verdad? Somos, desafortunadamente, hay personas que se molestan cuando un pecador es alcanzado por la gracia de Dios. O sea, yo no sé cómo es eso, pero los hay. Y en vez de gozarse, quizás porque esa persona ha dejado una vida antigua de situaciones, lo que hacen es que se molestan y quizás son los primeros en eh, que dicen, no, este hacía y míralo ahora, viene como un santico después que hizo y deshizo. O bien encajamos con el papá, con el padre, ¿verdad? Que es una persona que no importa si ese hermano ha tenido una caída espiritual o una situación que le hizo a dejar del Señor, ese hermano, esa persona, ¿verdad? Está siempre dispuesta, ¿verdad? A soportar al hermano, a ese hermano débil, que estamos llamados a eso, ¿verdad? A soportar a los hermanos débiles y se goza, recibe ese hermano de vuelta gozoso, porque fue encontrado. Entonces, vamos a concentrarnos en el último personaje, en lo que es Dios representado en la parábola por el padre de estas tres personas.
Entonces, yo quiero que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de Dios y vamos a leer, ¿verdad? Los pasajes del versículo de Lucas 15, de los versículos del 11 al 32. Yo voy a comenzar, yo digo el primer pasaje, ustedes dicen el próximo, yo digo el siguiente y el último, ¿verdad? En el versículo 32 lo decimos todos. Sí, la porción bíblica, Lucas 15, vamos a leer los versículos del 1 al 32. Tenemos, dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Lucas 15, versículos 11 al 32. 11 al 32, leo de nuevo. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame de los bienes que me corresponden, y lo repartió del bien. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, corrió y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestido, poned un anillo en sus manos, calzado en sus pies, Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. porque este mi hijo muerto era, y ya vivió, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido sus bienes con ramera, has hecho tratar el becerro. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dios bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Bien. Entonces, vamos a estar desarrollando nuestra prédica en esta mañana en la parábola del hijo pródigo. Yo no sé cuántas veces yo le he leído y créanme que cada vez que yo la leo, que yo la estudio, el Señor revela algo a mi vida. Es la parábola más rica, ¿verdad? De las contadas por nuestro Señor Jesucristo. Y algunos historiadores, ya fuera quizá del cristianismo, han descrito la parábola del hijo pródigo como la mejor historia jamás contada.
¿verdad? Y esta historia es la más fascinante de todas las historias que nuestro Señor Jesucristo contó. Y en ella se enfoca desde la carencia, desde la abundancia a la carencia, de la tristeza más profunda al gozo y de la ley, o sea, hasta la gracia. Mi hermano Johnny, antecediendo, ¿verdad? A lo que fue la porción que vamos a desarrollar en esta mañana, leyó también dos parábolas que le anteceden a esta. La parábola de la moneda perdida y de la oveja perdida. En la primera, ¿verdad? Nos cuenta la historia de un hombre que tenía 100 ovejas. Se le pierde una de ellas y deja 99 y va a buscar esa oveja. O sea, si uno de nosotros terrenalmente hablando, lo más seguro es, bueno, tengo 99 y se me perdió una, allá ella. Yo no voy a salir porque me pueden robar esta 99, ¿no? Pero ese pastor va y deja la 99 y va en busca de esa oveja perdida que se la había perdido, ¿verdad? Y cuando la encuentra, hace una fiesta, hace un gozo, la pone sobre sus hombros, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y allí entonces él se goza y llama, ¿verdad? Quizá los demás pastores diciendo, miren, esta oveja que tenía perdida, la he encontrado. Y en la segunda parábola, cuenta la historia de una mujer que pierde un dracma, que pierde una moneda. En ese entonces los bancos no existían y era muy común que las personas anduvieran con sus joyas, quizás con el dinero encima, ¿verdad? Porque podía ser apacible de un robo, lo que sea. Pero ¿qué pasa? Que una de estas monedas se le pierde en una casa quizás polvorienta y el trabajo que tiene esta mujer de empezar a barrer la casa hasta encontrar la moneda. Y cuando la encuentra, no solamente fue que la encontró, no, sino que ella se goza, y ella llama, dice la palabra de Dios, a sus vecinas y dice, vengan para que se alegren conmigo. Y en la porción que nos va a servir de base para la predica de esta mañana, nos cuenta sobre un hombre que tenía dos hijos, ¿verdad? Y uno de ellos le pide la herencia, eh, que en esa cultura, déjenme decirle, los hijos, los primogénitos, tenían, tenían cierta, vamos a decir, ciertos privilegios, porque heredaban el 70%, eran la cabeza de la familia, cuando el patriarca, es decir, cuando el padre eh, moría o por alguna circunstancia no podría seguir al frente de la familia, ellos eran los llamados, ¿verdad? A seguir con los negocios, a ser los responsables de la familia. Pero ¿qué pasó? Que no fue el primero, no fue el segundo de los hijos. Y en la cultura hebrea, el que un hijo le pidiera a su papá que le diera, que le adelantara, vamos a decir, la parte de la herencia que correspondía, eso equivalía, eh, en pocas palabras, diciéndole, mira, ya tú para mí estás muerto, dame lo que me corresponde. Eso era lo que se estilaba. En la cultura judía, el que un hijo, y sobre todo menor, le pidiera la parte de la herencia que le tocaba a su papá, eso era impensable. Y Jesús, por medio de estos tres personajes, escandaliza a los fariseos y a los escribas. Los escribas, que eran los encargados de escribir la ley, los fariseos de difundirla, eran como especie de los pastores. Entonces, eh, así condensadamente, ¿qué es lo que Cristo quería enseñar por medio de estas tres parábolas? Sencillo, que muy contrario a lo que el mundo secular piense, de que Dios se goza cuando un malvado no viene a sus caminos. En verdad, mis hermanos, no es así.
Y la Biblia es bastante clara, que Dios se goza con un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El mundo secular ha querido pintar a Dios como un Dios tirano, como un Dios que quiere acabar con sus hijos, pero no es así. Ahora, hay una condición para aquello. Usted tiene que venir en arrepentimiento. Usted tiene que venir en arrepentimiento. Y entonces, Dios no es verdad, mis hermanos, que se regocija con la muerte del malvado. Pero ¿de dónde consigue Dios esta alegría? La obtiene, como dijimos, cuando un pecador se arrepiente. Dios no está esperando ni que 1 millón se arrepienta. Con uno que se arrepienta, ¿verdad? Las fiestas de estas 3 parábolas de que los vecinos vienen, que se juntan, eso lo que ilustra, amados, es la fiesta que hay en los cielos cuando un pecador viene en arrepentimiento. Es una celebración sin cesar, y en los versículos del 7 al 10 que leyó mi hermano Johnny, todo se resume en alegría de Dios en la presencia de los ángeles con una palabra mágica, gozo. Pero independientemente de que el mundo quiera pintar lo que quiera pintar para seguir en su malo camino, lo cierto es que Dios quiere el bien para cada uno de las personas que profesan, ¿verdad?, a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. En el Salmo 36, del versículo 7 al 9, no lo busquen, dice: cuán preciosa es Dios, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas, serán completamente saciados con la grosura de tu casa, y tú lo abrevarás con el torrente de tu delicia, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Esa es la vida abundante, como cantamos hace un momentito, que Cristo ofrece y que Él quiere para cada persona que crea por fe en Él y que venga, ¿verdad?, con un arrepentimiento genuino. Entonces, vamos a empezar, ¿verdad?, después de este preámbulo, a entrar en materia. En el versículo 1, yo me voy a ir un poquito atrás. Dice en el capítulo 15, versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles, ¿verdad? Jesús le estaba predicando, amados, a lo que los líderes religiosos consideraban como la escoria de la sociedad. Para los escribas, para los fariseos, para los legalistas, era impensable que esa persona pudieran salvarse. No, ellos decían que no, que una persona que había caído en pecado, esa persona era lo más despreciado por la sociedad religiosa del pueblo de Israel. Los escribas eran los supuestos teólogos, ¿verdad? Los escribas eran los que escribían, y ellos estudiaron y trataron de entender la ley que los fariseos luego enseñaban. Por tanto, los fariseos fueron las personas más influyentes de la nación de Israel, y en ellos no cabía, o sea, en la cabeza de ellos no cabía que estas personas pudieran ser salvas. Eso ocurrió, ¿verdad?, en los tiempos de Jesús, hace 2000 y tantos de años, pero eso sigue ocurriendo hoy día, mis hermanos. Desafortunadamente hay muchas iglesias que ellos dicen, no, que no basta con que usted confiese a Cristo como Señor y Salvador de su vida y que por fe usted lo reciba. No, no, es que hay algo más. Mira, tú tienes que hacer tal penitencia, tú tienes que hacer esto, aquello, hacer una oración a San no sé qué cosa. Desafortunadamente, mis hermanos, esto sigue siendo así en un sentido hoy día. Las personas, usted le habla de Cristo a una persona y le dice que por medio de él puede alcanzar la salvación. Yo dice que no, que tiene que haber algo más. Entonces, existen iglesias, existen líderes hoy día que le añaden, que ponen a hablar a la Biblia donde la Biblia no ha hablado. Tan sencillo como eso. Entonces, en los tiempos de Jesús,
estos fariseos, y esto escribe, ellos creían en la cabeza de ellos que ellos de verdad conocían a Dios. Y la misión de Jesús fue destruir esa ilusión que había, ¿verdad? Se empeñó en demostrarle a las personas y a los fariseos que en realidad ellos no lo conocían y no se habían dado cuenta de que el gozo de Dios se manifestaba por cada persona que se arrepentía. Y para ellos prevalecía la hipocresía y la justicia nacional y lo que ellos pensaban ellos, no lo que decía la palabra de Dios, no lo que ellos pensaban. Que bueno, sí, mira, la palabra de Dios dice esto, pero eso no es así. Yo creo, yo pienso que es de tal y cual forma. Y los recaudadores de impuestos, quizás los dos más famosos de ellos eran Mateo, ¿verdad? Y Zaqueo, que de ahí viene el título de saqueador. Por este recaudador de impuestos. Recuerden que la nación de Israel estaba bajo el dominio romano. Entonces, eh, estas personas compraban como especie de una franquicia, ¿verdad? Para ellos recaudar impuestos. Recuerden que la lectura de Saqueo, cuando Cristo va y cena en su casa, él dice, yo le voy a devolver el doble a todo el que me ha pagado de más. El doble no, 4 veces, decía él. Imagínense, no había sistema de computadora, no, o sea, eso no existía. Entonces, estas personas eran lo más despreciado en la nación de Israel. Y estaban asociados a lo peor de la sociedad, a la chusma, como dicen por ahí, y servían a un pueblo idólatra, pagano y blasfemo, que era Roma. Y eran acusados por el propio pueblo judío de ser traidores y además extorsionaban a su propio pueblo y quizá el más conocido de ellos, ¿verdad? Fue Saqueo. Y esta persona era la más sucia de sociedad y Jesús termina el capítulo 14 con una frase que decía que el que tenga oídos para oír, que oiga. Esta era la persona dispuesta a oír la palabra de Dios. Los fariseos se consideraban a sí mismos justos, ¿verdad? Ellos decían, no, que ellos y el grupito que ellos le predicaban, que eso eran los que podían alcanzar la salvación. Que esa persona, como decía publicanos y pecadores que se agalopaban para oír a Jesús, ellos en la cabeza de ellos no, eso no existía. Y desafortunadamente ha pasado el tiempo y las personas, los líderes, las iglesias han querido adaptar la Biblia a los tiempos modernos. Cuando la Biblia nos da un mandato, de una vez se remontan y dicen, no, pero espérate, lo que pasa eso fue en ese entonces, pero ahora no, mi hermano. La palabra de Dios, el mismo Jesús decía que mi palabra permanecerá, ¿verdad? Y que la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, iba a prevalecer, o sea, iban a venir situaciones, ideas preconcebidas, pero que la iglesia iba a permanecer y la palabra iba a permanecer. Entonces, dice en Lucas 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, esto los pecadores reciben y con ellos come. Es decir, que por andar con Jesús los pecadores le murmuraban, decía que él actuaba con poder del maligno, ¿verdad? Por la facilidad con que nuestro Señor Jesucristo compartía y le hablaba de la salvación a esta persona, ¿verdad? Jesús no vino para salvar justo, sino a los pecadores. Y entrando en materia, ¿verdad? Y esta historia describe la parábola del hijo pródigo, el más vergonzoso elenco de los personajes jamás concebidos. El padre y 2 hijos que son una vergüenza, y esta historia era un escándalo para los fariseos. Y Jesús ilustra cómo encajamos, ¿verdad? Como yo decía al principio, cada uno de nosotros en cada uno de estos personajes. Bien, vamos entonces a leer el versículo 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, 12,
Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Verdad? En la cultura hebrea, como yo dije en un principio, solamente los primogénitos tenían derecho a hacer esa petición. Y ningún hijo en su sano juicio en esa sociedad se atrevía a decir tal cosa. Este hijo no le propuso a su papá en ningún momento: mira, déjame administrar, ¿verdad? Lo que tú y tus generaciones, tus ancestros han conseguido, ¿verdad? Para hacer crecer los negocios de la familia. Eso no fue lo que el hijo le dijo. El hijo le dijo: no, no, ya yo no quiero estar contigo, dame la parte de los bienes que me corresponde, ¿verdad? Yo no quiero estar en esta familia, yo no quiero estar bajo tu tutela, yo no quiero estar bajo tus órdenes, yo quiero vivir la vida loca, trayéndolo, ¿verdad? A, eh, este, a nosotros hoy día. No quieren, y es penoso, amados, de la misma manera. Hay muchas personas hoy día que no quieren nada con Dios en su camino. Usted le menciona eso y es como mencionarle, yo no sé a quién. Que usted le dice, comparte con ellos la palabra de Dios, le dice que Dios quiere el bien para ellos y que quiere bendecirle, pero están como los judíos en número, ¿verdad? En número no, perdón, en Jeremías, cuando Dios manda al profeta y le dice: miren, Dios ha dicho así, que se arrepienta cada uno, que él quiere la bendición para cada uno de ustedes. Pero ¿qué contestó el pueblo? Es inútil. En pos de nuestros ídolos iremos y haremos lo que nos diga nuestro malvado corazón. A ellos sabían que no estaban haciendo cosas buenas, y es penoso hoy día que personas, ¿verdad? Familias en el entorno laboral, en el entorno de los amigos, cuando se enteran, ¿verdad? Que una persona ha aceptado a Cristo, empiezan los cañones, mi hermano, y el aborrecimiento, y eso es penoso. Nosotros al inicio de nuestra iglesia tuvimos padres acá, que de algunos jóvenes, había un joven en particular y hasta llegó a venir aquí y decía que no, que él prefería mejor ver a sus hijos en droga, en cosas malas, que aquí en la iglesia. Mire, mi hermano, y eso suena como hasta fantasioso, pero es la realidad hoy día. Las personas aborrecen a Dios, las personas no quieren saber nada que se parezca a los caminos de Dios. Pero la respuesta de este papá fue aún más vergonzosa. El padre abandonó su propio honor, ¿verdad? En la mente débil de los fariseos era un padre débil. Eh, pero se ha preguntado, mis hermanos, cuando este hijo hizo esa petición, ¿dónde estaba su hermano mayor? ¿Mm? Se supone que él debió de proteger a su hermano de las estupideces, ¿verdad? Él sabía que de la intención de su hermano, porque también él tocó la parte de su herencia, porque dice más adelante, y le repartió los bienes, lo vamos a ver ahora. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero miren lo que hizo este hijo. ¿Cuál es la forma, mi hermano, más fácil de usted juntar mucho dinero cuando le da una herencia? Venderla a precio de vaca muerta. Esa es la forma más fácil. A lo mejor le dio un pedazo de tierra, a lo mejor costaba, voy a hacer un ejercicio, ¿verdad? A lo mejor costaba 10 millones de pesos, lo vendió en 3. A él no le importó el sacrificio que había hecho su papá
¿verdad? Para mantener ese bien. Él vendió todos los bienes y dice la palabra de Dios eh, que perdió, que todo eso que juntó lo perdió viviendo perdidamente. Pero este hijo, mis hermanos, abandonó la tierra de Israel por una tierra gentil, idólatra y blasfema. Y los judíos no se entrelazaban, mis hermanos, con esos países alrededor. De hecho, cuando un judío regresaba de una tierra de esas, se tenía que lavar los pies, ¿verdad? Para ni siquiera que el polvo de esas tierras idólatras, lejanas, con personas con conductas malvadas, eh, pudieran pisar la tierra santa de Israel. Pero a él no le importó eso. Eh, Vamos a hacer fiesta, ¿verdad? ¿Cómo es que lo que nada cuesta? Hagámosle fiesta. Eso hizo ese muchacho. ¿Verdad? Pero hay una porción ahí en ese versículo 13. Y dijo, y se fue a una provincia apartada. En algunas traducciones dice que se fue a un país lejano. ¿Y usted sabe lo que significa una provincia apartada a un país lejano? Lejos de la voluntad de Dios. Ese muchacho, eh, este, que se fue a esa provincia apartada, que se fue a ese país lejano, la palabra de Dios lo que nos quiere decir que estaba lejos de la voluntad de Dios. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Muchacho llegó a esta tierra, wow, un forastero, mira, y trajo muchos billetes. Se rodeó de amigos, se rodeó de la buena vida. Nunca pensó que iba a tener un momento de carencia, ¿verdad? Y ese momento llegó. Estaba en una provincia apartada, lejos de la voluntad de Dios, en un país lejano, lejos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Creía tener el control de todo. Él pensaba que la vida loca le iba a durar para siempre, pero todo es efímero y nosotros, este cuerpo terrenal, cuando lo dejemos de usar, nosotros vamos a dar cuenta de nuestras vidas. Entonces, el peor pecador, ¿verdad? Y el peor pecador posible, en el peor escenario posible, sin alimento, sin hogar y sin amigos. Y en la antigüedad, en algunas lecturas, habla de la hambruna, ¿verdad? De esos tiempos. Habla inclusive de familias que no tenían que comer y se comían hasta sus propios hijos recién nacidos. No había que comer. Vino una gran hambruna en aquella tierra. Y vamos a leer el versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentarse, ¿qué? Cerdo. Hay una persona que acoge a este muchacho, ya no tiene dinero, no tiene amigos, ¿verdad? Lo acoge y le da trabajo en su hacienda. Pero los jóvenes judíos no hacían eso de para apacentar cerdo. Y esta persona, como pasa, para quitárselo de arriba, yo, mira, yo tengo ve aquella posilga y cuídame esos cerdos, que yo te voy a pagar. Pero la intención no era pagarle, la intención era humillarlo. Y desafortunadamente, mis hermanos, cuando nosotros no tenemos en cuenta a Dios en nuestras vidas, vienen las situaciones, vienen las humillaciones. Vienen las humillaciones, vienen las posilgas en nuestras vidas. Este hombre no tiene intención de pagarle, ¿verdad? Ni tampoco tenía intención de alimentarlo. Las algarrobas era una planta que tenía una cubierta fuera que los cerdos la pueden digerir, pero no así los humanos.
¿verdad? Cayó en este muchacho, ¿verdad? De estar con su papá, de que nada le hacía falta, tenía un plato de comida 3 veces al día, tenía salud, tenía una familia, ¿verdad? Pero miren cómo está ahora este joven. No puede comer las algarrobas de los cerdos, ¿verdad? Terminó como un cerdo, pero ni siquiera podía comer lo que los cerdos estaban comiendo. Este es el pecador que no quiere saber nada de Dios, que despreció sus leyes, que despreció su misericordia. Y este era el tipo de pecador que vendría Jesús, ¿verdad? El libre albedrío, no, yo puedo hacer lo que yo quiera y no va a tener consecuencias, ¿verdad? Eh, Trae muerte, muerte espiritual, muerte física y trae la esclavitud más horrible. Este pecador obtuvo lo que quiso y llegó a esta situación por su propia voluntad. El pecado y el maligno, ¿verdad? Tienen babucado a muchas personas. Tiene la persona en una pensioncita que apenas cabe una camita, ¿verdad? Con una poncherita de agua, ¿verdad? Y esa persona a lo mejor no saben que pueden estar en un resort 5 estrellas, disfrutando de una vida plena, disfrutando de una vida victoriosa, ¿verdad? Eh, y el que busca, ¿verdad? Y la persona que buscan satisfacción con las cosas banales de la vida, que se olvidan de Dios, que no quieren saber de Dios ni en pintura. Mire, dan un paso para adelante y dan no sé cuánto para atrás. Y ellos creen que están avanzando, pero es para atrás en reversa, pero a 1000 por hora que van. Entonces, seguimos. Dice 16, y deseaba llenar los vientres de las algarrobas que comían, pero nadie le daba. 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Llegó un momento, mi hermano, que el muchacho tocó fondo, ¿verdad? Eh, y las personas, eh, cuando evalúan su condición y llegan a la conclusión de que, wow, realmente yo me he alejado de Dios, yo me puse a caer tras las banalidades de la vida. Ojo, yo no estoy diciendo en ningún momento que usted trabaje, que usted viva, ¿verdad? Modestamente, no, pero cuando usted pone todas esas cosas vanas por encima de Dios y usted no quiere saber de Dios, bueno, usted puede terminar como este joven, ¿verdad? De la historia del hijo pródigo. Dios no nos da a cada uno justo lo que necesitamos. Y cuando tenemos abundancia, muchas veces sufrimos de locura momentánea. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de la lectura. Dice, y volviendo en sí, dijo, el muchacho estaba loco. Miren, usted a veces ve en personas que dicen que la felicidad de ellos sería de que sacarse una lotería de esa, la loto, no sé qué cosa. Y ustedes seguro por esta cuestión de las redes, que hay muchísimos programas, se han topado con personas eh, que Dios en algún momento permitió, ¿verdad? Bendiciones materiales en su vida. Se sacaron la lotería, lo firmaron para Grandes Ligas, si es un joven, no sé. Y que hoy esa persona vivieron desenfrenadamente y hoy no tienen nada. Hoy están Hoy están mis hermanos dando lástima. Usted busca en las redes, en YouTube, y está plagado de programas de ese tipo. Este joven, pero este joven volvió en sí. Tenía su locura momentánea, su espíritu de grandeza, de que él nunca iba. El hijo volviendo, él sí dijo, pero ven acá. Él recordó que su papá era un hombre bueno y que su papá le daba a cada trabajador un plato de comida.
que cada trabajador tenía un dormitorio. Se acordó que su papá era generoso, ¿verdad? Y la razón por la que él decide volver, a pesar del desprecio y la humillación que él iba a sufrir, de la burla de que él iba a ser objeto por parte de los habitantes de, ¿verdad? Quizás de ese pueblo, de esa aldea. En la cultura hebrea hay una cosa, en la cultura hebrea, cuando pasaba este tipo de cosas, la ley lo que decía era, no, que usted tenía que, si usted volvió donde su papá, vamos a ilustrar este caso, usted tiene que hacer una restitución completa, ¿no? Usted le tiene que pagar a su papá todo el dinero que su papá le dio, usted tiene que, y usted tiene que hacer una penitencia de tal o cual cosa, porque ese es el castigo por usted estar de soberbio. Pero, mis hermanos, eso no es así. Dios siempre tiene los brazos abiertos para todo el que desea regresar a su lado. Dios eh, permite situaciones, pero muchas veces permite situaciones para llamarnos la atención, pero no es para destruir. Si usted en algún momento, yo no sé qué situación está usted pasando hoy día, pero tenga en cuenta que Dios no quiere la destrucción suya, ni quiere el mal para usted. En el versículo 18, el muchacho dice, pero ven acá, yo tenía un plato de comida, yo tenía de mi papá muchísimas cosas. Dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré a mi padre, iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese joven se llenó de valor y dijo, bueno, hasta aquí llegué yo voy a salir de esta posilga hoy. Ya yo no aguanto más en la que estoy. Yo le voy a confesar los pecados a mi papá, que son tan altos. Es un cúmulo de pecados y llegan hasta el cielo. Por eso es que el joven dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Tenía un cúmulo de pecados, mi hermano. Pero Dios es un Dios misericordioso que se conduele, ¿verdad? De todos los hijos que vengan en arrepentimiento a Él. Y en el versículo 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, él no ha llegado donde su papá todavía. Él está ensayando el discurso que él va a decir donde su papá, ¿verdad? Y quizá a este joven le hicieron un funeral cuando él se marchó. Quizá este joven era considerado muerto. No estaba pidiendo ser otra vez de la familia. Él se conformaba con solamente ser igual que uno de los, que uno de los trabajadores, de los jornaleros que tenía su papá, ¿verdad? Y él había pensado, permítame pagar con un salario mínimo lo que he perdido. En los sistemas legalistas, como dije en un principio, se estila eso, de que usted tiene que hacer algo adicional. Tú le pediste perdón a Dios, fuiste, no, pues no, tú tienes primero que hacer esto, aquello, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. En los sistemas legalistas no cabe en la cabeza de ellos de que el pecador puede ser perdonado. Dice el versículo 20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y ¿qué dice? Y le besó, ¿verdad? A su papá no le importó de que ese joven vino todo andrajoso, todo sucio, oliendo a cerdo, ¿verdad? Y hay una lección aquí en esta pequeña porción que acabamos de leer, que muchas veces, aunque nosotros no querramos, muchas veces, mis hermanos, nosotros tenemos que orar por nuestros seres amados, pero muchas veces tenemos que dejar que Dios sea el que decida qué va a hacer con ese pródigo. Muchas veces, cuando nosotros queremos forzar la situación, quizá estemos
interfiriendo en el plan de Dios para con esa persona. Es una realidad, mis hermanos, que muchos no quisiéramos y no entendemos, pero es así. Este joven se armó de valor, este joven fue donde su papá, a él no le importó que iba a ser objeto de burla en su pueblo, a él no le importó lo que pensaran los legalistas, a él no le importó lo que pensaran sus ex amigos en ese entonces. No, a él le importó, reconoció que había caído lo más bajo y a él lo que le importaba era que quería tener una vida nueva, que solamente la ofrece cuando usted está en Cristo. Bien, dice ahí que el papá salió corriendo, que el papá lo alcanzó a ver. El papá siempre tuvo la esperanza, quizás derramó muchas lágrimas, oró por ese hijo, pero él siempre tuvo la corazonada, ¿verdad? La corazonada que tienen los padres, las madres principalmente, de que Dios le iba a devolver a su hijo. Dice que la palabra de Dios que se echó sobre su cuello y le besó. Pero aquí hay un dato importante. Los nobles en esa cultura del Oriente Medio no corrían ni enseñaban sus piernas corriendo. Y ese padre tampoco le importó eso. Quizás él se paraba todos los días a la entrada del pueblo porque él tenía la esperanza que Dios le iba a devolver a su hijo. Jesús le estaba diciendo, yo no sé, mis hermanos, que este es lo que ustedes alguna vez cuando han leído esta pequeña parte del pasaje, han tenido una imagen de Dios como esa. Yo estoy seguro que no. Porque el Padre en esta parábola representa a Dios. Yo estoy casi seguro que para ustedes, a ninguno de nosotros nos pasa ni siquiera por nuestra cabeza al tener una imagen de Dios de esa manera. Lo abraza, el abrazo es una señal de reconciliación. Jesús le decía al fariseo que este era el Dios. Y que si no es así, y que no era el Dios que ellos pregonaban, que pregonaba un grupo. Los legalistas no tienen espacio, desafortunadamente, para una palabra mágica, ¿verdad? El perdón, la misericordia y la gracia de Dios. A ellos no le cabe en la cabeza, esto lo vuelve de vuelta y media. En el versículo 21 dice, y el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Le dice el discurso, ¿verdad? Que había sellado a su papá, él creyendo, ¿verdad? De que él iba a comprar su restitución con el trabajo que su papá le iba a dar, según había él pensado. Vino con una idea religiosa de que aparte de pedir perdón a su papá, él tenía que hacer cosas extras para ganarse la salvación. Y esto era una idea que reinaba en los religiosos, en la nación de Israel, pero que sigue vigente hoy en día. Versículo 22. Pero el padre le dijo a su siervo, saca el mejor vestido y vestirle y pone un anillo en su mano y calzado en sus pies. Al darle el mejor vestido, que quizá era para una ocasión especial, ¿verdad? Este padre le devolvió la dignidad a su hijo. Le puso un anillo en su mano. Ese anillo, antes los nobles firmaban, tenían un escudo, vamos a decir, con lo que se podría interpretar como especie de una firma, y todos los comunicados, cualquier cosa, ellos lo marcaban con ese anillo.
Dice, no, tú me estás pidiendo venir como un jornalero, pero no, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo y lo restituyó, le mandó a poner sandalias, ¿verdad? Solo los hijos de los sirvientes nobles llevaban sandalias, porque los jornaleros andaban descalzos, ¿verdad? El anillo para poder estampar documentos, y aquí no hay ninguna obra de restitución, solo la gracia instantáneamente. Y esto fue lo que le pasó al más vil de los pecadores que Jesús podía inventar. El amor de Dios es mayor que el más vil de todos los pecados. Y en el versículo 23 dice, y trae el becerro gordo, dice su papá, y matámoslo y comamos y hagamos fiesta. ¿Verdad? Fiesta en el cielo, que este joven fue recibido sano y salvo. Y en el versículo 24, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a ¿qué? A regocijarse. Este muchacho estaba muerto en sus transgresiones y pecados, y finalmente ha sido vivificado. Pero adivinen qué, mis hermanos, adivinen quién apareció. ¿Quién usted cree que apareció? El hermano mayor. El hermano mayor. Dice el versículo 25. Y su hijo mayor estaba cerca en el campo, y cuando vino y oyó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Verdad? Muchísimas cosas han pasado, ¿verdad? Y todo el mundo sabe lo que pasa, menos este hermano. Ese está, como dicen en el refrán, en Belén con los pastores. Estaba totalmente ajeno. El padre no le dijo nada porque realmente este no tenía una relación con su papá. Él creía que él conocía a su papá, pero realmente no la tenía. Y eso ilustra hoy día muchas personas creen y piensan que tienen una relación con Dios, pero realmente no la tienen. ¿Por qué no la tienen? Porque, eh, bueno, porque es una, yo no digo de que los seguidores genuinos de Dios de verdad sean santos en todo el sentido de la palabra. Todo el que está en los caminos de Dios tiene tropiezo, peca, ¿verdad? Pero tiene el anhelo de conocer de Dios. Tiene el anhelo de que Cristo reine en su vida, independientemente de los errores que pueda estar pasando esa persona. El padre no le dijo nada del evento, no vio para él ningún papel porque él sabía que no le agradaba el retorno de su hermano. Pero ¿a quién representa el hijo mayor? A los fariseos, a los legalistas. Aquellos también que están en las iglesias, ¿verdad? Y que, mire mi hermano, en una iglesia siempre hay muchas cosas que hacer. Que hay visitación, que hay aquello, que hay esto, que la limpieza, que el mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces, a veces, los pastores les piden a los hermanos, se unan, y, entra por aquí, le sale por allá, pero viene de repente algún hermano nuevo que no tiene un pedigrí, ¿verdad? Muy allá, pero de repente esa persona se llena de gozo, recibe a Cristo. No, no, yo voy con usted, vamos a hacer visitación. Y ese hermano actúa como el hermano mayor, que entonces siente celo. No, ahora fulano se la ha cogido con fulano. Pero usted ha estado aquí todo el tiempo. Usted ha estado aquí todo el tiempo, que siempre se hace el llamado de cosas que hay que hacer, de regar el evangelio, de visitar a un enfermo, lo que sea. Y usted siempre pone un pero. Usted siempre pone un pero cuando viene un hermano que tiene el deseo de trabajar por Dios, también nos los encontramos mal. Versículo 26. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, ¿verdad? Y el 27 dice, y le dijo, él le dijo, ¿verdad? El criado, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Le dan la noticia de la vuelta de su hermano, ¿verdad? Hay fiesta en la casa de su papá, hay fiesta en el cielo.
Versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Los legalistas, mis hermanos, y los religiosos son enemigos de la misericordia de Dios, son enemigos de la gracia. Pero a ellos se les olvida también que Dios tuvo misericordia con ellos. A ellos se le olvidó totalmente. Creen que la salvación se debe ganar por cosa extra, a lo que dice la palabra de Dios, con tradiciones y leyes humanas. Está enojado y tan perdido como su hermano. Actúa exteriormente en su malvado corazón para aferrarse a la riqueza de su padre. ¿Ustedes creen que es verdad y que ese hijo lo que estaba era esperando que su papá se muera para él quedarse con todo? Pero mire, mi hermano, estos ojos que son de tragar la tierra, ha habido situaciones así similares de hijos. Usted lo ven y que haciendo, haciendo hacer creer y que están y que cuidando a su papá. No, no están cuidando, están ahí esperando en el interior de su corazón. Lo que está loco es porque ese papá se muera para ellos quedarse. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante los bienes materiales que su papá. Y eso mismo también pasa en la vida cristiana. Hay personas que visitan iglesias que le predican de todo menos la palabra de Dios. Que Dios quiere que usted sea millonario, que Dios quiere aquello para usted, que Dios quiere aquello para lo otro, y le dicen una y 500 veces, no, tú te sacaste, Dios te ve, no, si tú quieres que Dios te siga bendiciendo, tú tienes que diezmar que te duela y un sinnúmero de cosas que se han inventado. Eso está vigente hoy día. Lobos disfrazados de ovejas. Y la gente se sorprende cuando pasan cosas, pero ¿por qué? Porque creen a lo que esta persona, las manipulaciones de esta persona, a lo que dice la palabra de Dios. Para ellos tiene más peso la psicología, todo lo que envuelve en esta persona, que lo que dice la palabra de Dios. Se molestan cuando oyen un pasaje de que todo lo que el hombre cosechar, eso mismo segará. Cuando usted comparte la palabra de Dios, dice, no, no, sí, pero no me esté leyendo eso. Cuando Jesús estaba en este mundo, les extendió la salvación a los fariseos una y otra vez, y ellos fueron los pecadores del lado moral. Jesús una y otra vez le ofreció entrada a su reino, y muchos pecadores vinieron, pero solo vino un solo fariseo. ¿Ustedes se recuerdan que fue ese fariseo? Nicodemo. Nicodemo fue el único fariseo. El Señor Jesús se desgalilló predicando las buenas nuevas, ¿verdad? A la gente que dejara su fariseísmo, y solamente uno, que dice la palabra de Dios que él vino a ver a Jesús de noche. Maestro, sabemos que viene de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. O sea, él, a pesar del fariseo, él veía eh, que había una persona, que había algo especial en esta persona. ¿Y qué le dijo Cristo? Tienes que nacer de nuevo. Versículo 19. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ese muchacho está furioso, está hostil. Asimismo, hoy día existen personas que no hacen nada por su vida espiritual y solo critican a quienes se arrepienten. Ni lavan ni prestan la batea. Ni lavan ni prestan la batea, conocen a quienes se arrepienten y conocen al Señor. Y estas personas no quieren estar solo en su condición.
Ellos no quieren estar solos. Usted lo busca con una lupa a esta persona. Seguro usted tiene a alguien en su círculo cercano, ya sea un amigo, un compañero de trabajo, qué sé yo. Y usted le habla de estas cosas y lo contrarresta diciéndole, haciéndole una invitación inversa de lo que ellos hacen a usted. Me recuerda aquella mujer, de dos prostitutas, ¿verdad? Que vinieron al rey Salomón, porque estaban recién paridas las dos y habían dado a luz al mismo tiempo. Entonces una de ellas se acostó encima de su niño, lo ahogó y de noche durmiendo se lo cambió a la otra. Bueno, y tenían una situación. eh, estaban, estaban discutiendo, no, mire, ese es mi hijo, ella me lo robó y ese, no, que es mío, no, que es mío. Bueno, y Salomón mirando este show, cuando eso no existía, de que Procuraduría General de la República, ni ninguna situación de eso. Todo lo iba, era el rey que lo resolvía. Pero ¿qué pasa? Salomón había pedido al Señor solamente una sola cosa: sabiduría. Sabiduría. Bueno, y Salomón mirando el techo dice, bueno, vamos a resolver esto. Le dice uno de los guardias, mira, tráeme la espada. Esta es la espada, mira, entonces tú vas a coger al muchacho y lo vas a romper y le vas a dar una mitad a cada uno y así se acaba la situación. Dice la palabra de Dios que su verdadera madre, por las entrañas de mamá, decía, no, no, no lo maten, está bien, dénselo a ella. Pero ¿qué dijo la otra? Ni para ti ni para mí, mátelo. Mátelo y deme y coge tú tu mitad y yo la mía. No es para ninguna de los dos. Así hay personas que son un estorbo para su vida espiritual. Ellos están que ni les interesa ni les importa, pero quieren que los otros estén, no quieren estar solos. Entonces, versículo 30. Pero cuando vino mi hermano, así que dice la palabra de Dios. Pero cuando vino mi hermano, así que dice, este es tu hijo, ¿verdad? Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tu bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces, este es tu hijo, no dice su hermano. Y muchas veces ustedes ven en personas que hablan despectivamente de otro. No, este fulano, esta fulana me tiene ya cansado, me tiene, inclusive hasta en círculos familiares. 31. Él, o sea, su papá, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Es penoso hoy día, mis hermanos, cristianos con Biblias, pero hacen cosas diferentes a lo que dice en la palabra de Dios y todo está allí en la palabra de Dios. Estas sus cosas siempre han estado entre nosotros y en ella encontramos las pautas para ser salvos. Eso es lo que su papá le está diciendo. O eso es lo que Cristo nos quiere dejar dicho a nosotros por medio de la respuesta de su papá. Él dijo, pero todas mis cosas son tuyas, pero tú tienes que entender, ¿verdad? Que tu hermano vino, se ha arrepentido. Hay personas que no entienden eso, que no le cabe. Dice 32 finalmente, más era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es. Mi hermano, mire, Dios no puede frenar su alegría cuando un pecador se arrepiente. Y es una característica espléndida de su ser y es una característica espléndida de su gracia. Conclusión. Hermanos, personas que nos miran por los medios electrónicos, personas aquí presentes. El mundo es muy dado a criticar cuando una persona se arrepiente y es salva.
Nos pintan la falsa creencia de que nuestro pecado es muy grande y que Dios no nos perdonará. Y esas son mentiras del maligno. Mire, usted puede haber el peor pecado, no sé, asesinar a una persona. O sea, si usted viene en arrepentimiento, claro, las secuencias del pecado quedan, pero Dios le va a perdonar. El amor de Dios es más grande de lo que podamos imaginar y más grande que nuestro pecado. Este hijo se apartó de Dios, de su precepto, de sus leyes y quiso vivir la vida sin tener ningún tipo de control. No quería ningún gobierno en su vida, quería tener una relación con su padre, pero en realidad no la tenía. Las religiones, mis hermanos, fueron creadas por el hombre. Muchas personas creen que el solo hecho de ir de vez en cuando a una iglesia, de orar un día, de leer la Biblia un día, que ya con eso tienen una relación con el Padre. La Biblia dice en Romanos que no hay justo ni aun uno. Todos nacemos con una condición de pecado en nuestras vidas. Y si decimos que nunca hemos pecado, entonces estamos diciendo que Dios es un mentiroso. Porque dice que todos, que no hay justo ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Nadie alcanza la felicidad alejada de Dios. Y esto lo vemos tanto en el mundo como en la misma palabra de Dios. Vivimos nuestras vidas y creemos que seremos eternos y que nadie se escapa de la muerte. Y finalmente yo le quiero leer un pasaje de Eclesiastés 8:8 que dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen las armas en tal guerra, y ni la impiedad librará al que lo posee. Usted y yo algún día vamos a dejar este mundo, a menos que Cristo no venga antes. Pero en términos generales, usted y yo vamos a dar cuenta a Dios algún día, porque la vida, no todo termina con la vida terrenal. Hay una vida eterna, hay una vida abundante, pero que está reservada para quienes creen en Dios, en su Hijo Jesús, ¿verdad? Y que reciben a este como Señor y Salvador de sus vidas. Vamos a orar. Amante Dios, Padre amado y celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque tú has permitido en medio de nuestra situación el haber escuchado tu palabra hoy en esta mañana. En esta mañana también, Señor, eh, queremos pedirte también por las iglesias hermanas que al igual que nosotros apartaron este día del Señor, ¿verdad? Para llevar también tu palabra. Que tu palabra no regrese vacía, Señor. Que las personas que escuchen esta prédica, las presentes, las que están escuchando por los medios electrónicos, las que la van a escuchar luego, realmente, Señor, se sientan, examinen su vida, Señor. Tú no te gozas con la muerte del malvado, dice tú mismo en tu palabra. Y que estas personas vengan al arrepentimiento. Y que, como dice tu palabra, si sus pecados han sido como rojo carmesí, que sean, Señor, blanquecidos. Que sean, Señor, que empiecen una vida nueva. Que empiecen una vida abundante. Una vida mucho más satisfactoria, mucho más gozosa que la vida que han llevado hasta ahora, Señor. Yo te pido por cada alma que venga a ti, Señor, para que tú, por tu naturaleza, sabemos que si vienen arrepentidos, Señor, tú les perdonarás. Ilumínelos, guíelos, Señor. Bendiga, Señor, a cada persona aquí presente, cada hogar aquí representado, Señor. Yo te pido por nuestras familias, por nuestras amistades, por nuestros vecinos, para
que sean alcanzados también, Señor, por el Evangelio, por tu Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén.